Ismael García Cabeza de Vaca. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra el senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con su permiso, presidente, compañeras, compañeros senadores, someto a la consideración de la honorable Asamblea dicha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al tenor de lo siguiente. Cada año miles de personas son detenidas arbitrariamente y privadas de su libertad en todo el mundo. Una detención arbitraria es aquella que se ejecuta sin una orden judicial e impide que la persona privada de su libertad ejerza sus garantías fundamentales y tenga acceso a un juicio imparcial. También constituye una detención arbitraria aquella que mediando una orden de autoridad competente se prolonga injustificadamente en el tiempo sin una sanción, o aquella que se ejecuta sin apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con violencia o haciendo uso de prácticas como la tortura, la incomunicación u otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En México, las detenciones arbitrarias constituyen una práctica recurrente que tanto las instituciones de seguridad como las autoridades ministeriales, judiciales y penitenciarias han incorporado y normalizado como instrumento esencial de su trabajo cotidiano. No obstante, la debilidad e incapacidad de estas instituciones para realizar investigaciones eficientes y ejecutar sus actuaciones sin cometer violaciones a los derechos humanos. Más que una inercia cultural, es un patrón de conducta que responde a la ausencia de lineamientos y disposiciones normativas que permitan verificar y garantizar que la detención y la privación de libertad de las personas se da en un contexto de legalidad y normalidad democrática. Esto ha hecho que diversos organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, hayan señalado de manera reiterada que el momento de la detención y el periodo de tiempo en el que una persona se encuentra privada de su libertad son los momentos procesales en los que más violaciones a los derechos humanos se cometen en nuestro país. En el estudio denominado Falsas sospechas de detenciones arbitrarias por la policía en México, Amnistía Internacional identifica que las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y son muy frecuentes el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura y otros males tratos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. De acuerdo con los estándares indicados por el derecho internacional, cualquier persona que sea detenida tiene derecho a ser informada inmediatamente y con detalle del motivo de su detención y de los derechos que la asisten, entre los que destacan su derecho a contar con asesoría y representación legal desde que ocurre el arresto, al igual que poder informar a su familia o allegados de su situación y ubicación. En junio del 2016 entró en vigor un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país, con el que se inauguró un nuevo sistema penal de corte acusatorio y garantista, con grandes posibilidades de resolver
casos de formas más expedita y garantizando juicios más justos. La reforma creó la figura del juez de control, quien está a cargo de revisar cada detención en supuesta fragancia y determinar si la misma fue legal. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional identifica deficiencias en la capacitación del personal judicial, interpretaciones consistentes de la nueva legislación y otras fallas evidentes que permiten que se repitan graves problemas del sistema anterior. En ese contexto, el objeto de la presente iniciativa es el de incorporar en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el apartado correspondiente al registro administrativo de detenciones, la obligación de que los agentes policiales que realicen los actos de privación de libertad procedan a llenar el registro administrativo de la detención inmediatamente después de que se practique la misma, a través de un dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real y envío de datos debiendo contener al menos los datos siguientes: nombre y, en su caso, apodo de la persona detenida, descripción física de la persona detenida, motivo, circunstancia, general, lugar y hora en que haya practicado la detención, nombre de quién o quiénes hayan intervenido en su detención o, en su caso, rango y área de adscripción, lugar donde será trasladada la persona detenida, fotografía a color de la persona detenida, frente y perfil, y fotografía panorámica del lugar de detención. De esta forma, aprovechando las ventajas de la tecnología y los avances informativos, el procedimiento de detención quedará sujeto a controles más sólidos y confiables. Por lo que se ha expuesto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, se propone del artículo 113, que dice lo siguiente: el registro administrativo de la detención deberá contener al menos los datos siguientes. Vienen los nombres y lo que se propone es lo siguiente. Propuesta del artículo 113: el registro administrativo de detención deberá realizarse inmediatamente después de la detención a través de dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real y envío de datos debiendo contener al menos los datos siguientes: nombre, en su caso apodo, descripción de física de la persona, motivos, circunstancias, lugar y hora en que se haya practicado la detención, nombre de quién o quienes hayan intervenido en la detención, lugar donde será trasladado, fotografía a color de la persona detenida de frente y perfil, fotografía panorámica del lugar de detención. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la ley. También un transitorio que dice: primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias y en un periodo no mayor a 98 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar los actos jurídicos, administrativos y presupuestales que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento del presente decreto. Es todo cuanto, señor presidente. Solicito que sea inscrito en su totalidad en el Diario Oficial de los Debates. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Salomón Jara. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, primera, y se inscribe íntegra en el Diario de los Debates. Tiene ahora la